Vamos a hacer tequila para entrar de lleno a la Haftarah, amén, para entrar de lleno al estudio de la Parashá que se dio, bueno, que ya se transmitió y ahora vamos a ver la conclusión, amén. Vamos a orar así como está. Bendito eres, Abacados, Yahshua Mashiach, te damos toda Rabá en esta hermosa de la tarde, Padre. Mira, Bento Yahweh de Baod, ciertamente, Abba, que tú nos congregas en este momento, Padre, para estudiar tu palabra. Qué bendición, Bento Yahweh, es la que tenemos y te agradecemos porque en otros tiempos, Abba, estaríamos en otro lugar, perdiendo el tiempo, Padre, vagando, Bento Yahweh, en cosas materiales, en cosas vanas, Abba. Mas, sin embargo, Bento Yahshua, nosotros estamos aquí, Bento Elohim, para estudiar tu palabra. Ayúdanos, por favor, a comprenderla, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a llevarla por obra, Bento Yahweh, porque esto es nuestra vida. No hay más, Abacadosh. Esto es nuestro todo, Bento Elohim mío. El escudriñar tu palabra, el estudiar tu palabra, es lo que nos va a llevar a vida eterna, Abba. Por favor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre. Pon tu temor en nosotros para exaltar y bendecir tu nombre por la eternidad, Abacadosh. Toda la te damos, Abba. Bendice a mis ángeles que están aquí presentes, los que están a través de internet, aquellos que se conectan por primera vez. Bendícelos, guárdalos y cuídalos, Bento Yahweh, y seas tú con cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, ministranos que sea tu bendito Ruach de Shabbat, porque eres bueno y tu amor es para siempre. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, amados, aquí. Muy bien. Vamos a estudiar la hermosa Haftarah. ¿Qué es la Haftarah? Ciertamente es la conclusión. Amén. Vamos a estudiar la conclusión. No sé si vieron el banner que se publicó. Es una imagen muy hermosa que ciertamente la vemos y yo creo que a veces la imagen habla más que mil palabras, ¿no? Es, para los que tuvieron el gusto de verlo, al inicio, en la introducción, estaba precisamente una imagen eh, de un varón anciano y una mujer anciana embarazada. Imagínense, es algo ver a una mujer anciana embarazada. Shalom, shalom. Aleluya. Shalom, 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 shalom. Amén. Esperamos, esperamos. Amén. Aleluya. Bendito eres Abacadosh. Bendito eres Abba. Fin de Abraham, el fin de Isaac, el fin de Jacob. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito eres Abacadosh. Bendito sea tu nombre, oh Yahshua HaMashiach. Bendito eres. Aleluya. Aleluya, aleluya. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Aleluya. ¿Me escuchan, amados, aquí? Sí. Shalom, shalom. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Shalom, shalom. ¿Sí me escuchan? Sí. Omen, Baruch Hashem. Les decía, amados Ajim, pues la portada del banner que se hizo, pues ahí pueden ver ustedes la imagen de un matrimonio ya grande de edad. Y esto, pues desde luego, ¿no? Relativo a la vida de Sara, que cuando lo vimos en la parasha anterior, de cuando Elohim visita a Abraham, hace pacto con Abraham, el pacto de la Brit Milá, y le da la promesa de que tendrá un hijo, el cual será precisamente el que va a heredar las bendiciones no materiales, sino espirituales. Amén. En este caso, iba a ser el heredero Isaac. Amén. Y todo eso, amados Ajim, pues es algo
que solamente Yahweh lo puede hacer, solamente el Eterno puede hacer. Dice que el Eterno hizo jóvenes a nuestros padres, ¿sí? Y nuevamente ellos tuvieron esa virtud de su juventud para poder nuevamente a una edad grande, ¿sí? Como dijo en la parashá en ese momento, dice que Sara se rió y dijo, dice, mi esposo ya viejo y yo siendo vieja, ¿podremos aún tener hijos? Y Yahweh le dijo, ¿no? ¿Acaso hay para Yahweh algo imposible? No. ¿Por qué? Porque ciertamente, aunque para nuestros ojos o para nuestra naturaleza humana es imposible, pero para Elohim todo es posible. Amén. Entonces, analizábamos y veíamos esta imagen. ¿Por qué esto? Porque hoy vamos a ver la Haftará. La Haftará habla de muchas mujeres también. En este caso nos vamos a enfocar a una mujer que también de alguna otra forma vamos a ver en qué se relaciona. Si se supone que la Parashá Hayé Sara nos habla de la vida de Sara, ustedes tuvieron el tiempo de escuchar, yo espero que así haya sido, hayan ustedes escuchado la Parashá, ¿sí? La Parashá Hayé Sara. Recuerden, amados Sahim, para que no perdamos, digamos, para que sepamos la hilación más que nada de qué va a hablar la Haftará. Ahora, pues, terminando esta Haftará, ahora van a tener tarea. Ahora la tarea es que van a ustedes estudiar la Parashá en la semana, en sus casas, en sus hogares. Ya está aquí en este canal. Tú eres Israel 24/7. La Parashá siguiente de la otra semana es Toldot, que quiere decir generaciones. ¿Ven? Es necesario que la estudien durante toda la semana para que ahorita en lo que es en el horario de la tarde, entrega de Shabbat, podamos conectarnos con la Haftará. ¿Ven? Así, por ejemplo, esta semana estudiamos la Parashá Hayé Sara. ¿Y de qué habla la Parashá? En resumen, solamente sabemos que habla de la vida de Sara, porque así dice, Hayé quiere decir vida, Sara, la vida de Sara, Hayé Sara. Entonces, pero en realidad, si leemos la Parashá, pues más que eso nos está hablando, solamente nos dice, y vivió Sara 127 años. Pero de ahí en fuera ya nos habla más de la sepultura de Sara, ¿sí? Nos habla de Abraham, cuál fue la situación en la que él se encontró para poder sepultar a Sara. Entonces, a grandes rasgos, ciertamente, Sara vivió 127 años, como bien sabemos, dice que 100 años vivió en la etapa de su niñez, 20 años vivió en la etapa de joven adulta y 7 años de ancianidad. Es decir, que Sara vivió, y de aquí es donde se toma precisamente que la vida de los justos se cuenta en días y no en años. Y ahorita vamos a ver la vida del rey David, porque también no es la excepción. Entonces, cada sadik, cada justo vive para Yahweh día a día, no año tras año, como dicen. No, pues este año me voy a portar bien. No. En el caso del justo es que cada uno de nosotros vivimos nuestro día, cada día, para esplendor de Yahweh. Amén. Cada día que nosotros, el Eterno nos da vida, es para exaltar y bendecir el nombre de Yahweh. Cada día que el Eterno nos permite es para cumplir mandamientos, es para ordenar nuestro camino, es para ver en qué estamos mal y así corregirlo. Amén. Entonces, la vida de Sara, pues precisamente por eso se llama la Parashá Hayé Sara. ¿Por qué? Porque en realidad Sara no murió, sino que Sara vivió, continuó viviendo. Todos y cada uno de nosotros, solamente la muerte es un paso para la vida eterna. Amén. Es el ticket para la vida eterna. Ahora, y ahorita lo vamos a ver en qué contrasta la Parashá con la Haftará. La Haftará está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes 1, del verso 1 al verso 31. Vamos allá, para allá. Primera de Reyes, capítulo 1, del verso 1 al 31. Voy a darle lectura a la Haftará y ahorita vamos a ir desglosando. Pongan atención, ustedes me van siguiendo, Bebakashá, por favor. Dice así la palabra de Eterno, Primera de Reyes 1, 1 al 31. ¿Lo tienen? Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaban. Pongan atención a la lectura de Bebakashá. Le dijeron, por tanto, sus siervos, buscad para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel,
y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Sí me siguen? Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el Cohen Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el Cohen Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, Reí, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de Sohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven, pues, ahora, y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Yahweh tu Elohim diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al Cohen Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey mío, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, y yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, Rey, señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a los capitanes del ejército, y también al Cohen Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, pero ni a mí, tu siervo, ni al Cohen Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la a la presencia del rey, y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Yahweh, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Yahweh, Elohim de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Así, dice, que así lo haré. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David, ¿qué? Para siempre. Amén. Bueno, hasta ahí llega la lectura de la Haftará. Lógico, el relato continúa, ¿verdad? Continúa más adelante. Sin embargo, la Haftará hasta ahí llega. Amén. Muy bien.
Ahora, vamos a ir desglosando entonces la Haftará, porque vamos a ir viendo qué relación tiene. Está hablando de algo muy importante, ¿no? Como bien vemos, no se trata de... Aquí no está hablando, amados Sahim. Vean qué tan importante es todo esto. Tómenlo en cuenta, porque aquí no está hablando de un gobierno de una nación gentil. No está hablando de un gobierno, por ejemplo, de México o un gobierno de Estados Unidos. No. ¿De quién se está hablando? De la nación de Israel, ¿sí? Un gobierno por el cual ciertamente estableció y por el cual hay un pacto. El Eterno hizo un pacto. ¿Amén? Quiero que entendamos esto, amados aquí, que para el Eterno ciertamente era muy importante, ¿sí? ¿Quién iba a ser el sucesor de David? Recuerden, apenas se dio un tema, ¿no? Pero el primer rey, ¿cómo se llamó? Saúl, ¿amén? Saúl. Sin embargo, este rey lo pidió el pueblo, ¿verdad? No era voluntad de Yahweh, lo pidió el pueblo. Sin embargo, sí, Israel iba a tener rey, pero a su tiempo y a su momento. ¿Amén? Pero ya saben, por las circunstancias del pueblo, ¿sí? Ellos apresuraron a tener un rey y no esperaron a Yahweh. Entonces, bueno, ok, entonces muere Saúl y ¿quién lo sucede? ¿El rey qué? David. ¿Amén? Entonces, aquí en la Haftará, en Primera de Reyes, ya nos está relatando los últimos días de David. ¿Sí? Nos está relatando los últimos momentos de David. Y como bien vemos aquí en la lectura, dice en el verso 1, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, ¿se dan cuenta? ¿Avanzado en qué? En días, ¿sí? No nos dice aquí la edad que tenía David en ese momento, sin embargo, se deduce que a esa altura David tenía alrededor de 70 años, más o menos 70 años, ¿amén? Parece entonces, pues si nosotros hoy vemos a lo mejor a una persona de 70 años, pues todavía puede andar, caminar, ¿no? Eh, Salvo que tenga una enfermedad, desde luego. En este caso, el rey David, en sus últimos días, David tenía una enfermedad. Estaba sufriendo una enfermedad porque al estar postrado en cama, nos da a entender que desde luego él ya no podía valerse por sí mismo. Incluso David fue un varón de guerra, ¿sí? David a esa edad como tal ya había envejecido mucho. ¿Por qué? Porque recuerden, independientemente de todo esto, David tuvo muchos conflictos en el hogar. David tuvo muchos conflictos en casa, ¿sí? Conflictos con sus hijos. ¿Amén? Entonces, bien o mal, de alguna otra manera, imagínense, él era rey. Llevar las administraciones del pueblo, llevar todos los asuntos del pueblo, ¿sí? Llevar los asuntos de su familia. Todo eso de alguna otra forma trajo a David un estrés. Quiero pensar que de ahí vino una enfermedad, porque en realidad, como tal, David, muchos varones, por ejemplo, sí, la Torah dice, ¿no? Que la edad del hombre son 70 y a lo mucho 80, ¿cierto? Con trabajo. Entonces, David ciertamente estaba comenzando una etapa de vejez en la cual él tenía mucha aflicción en su alma. Sin embargo, desde luego, ¿no? Él tenía shalom porque sabía en quién confiaba, ¿no? Sabía a quién tenía. Y David, pues, fue un varón que temió mucho a Elohim. Entonces, vean, aquí dice, ¿no? Y en el verso 1, y cuando dice, el rey David era viejo y avanzado en días, le cubría de ropas, pero no le calentaban. Luego dice, le dijeron, por tanto, en el 2, sus siervos, buscad para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado. Dice, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Entonces, en ese entonces se dice, hay un escrito, hay un libro que ciertamente es, bueno, hay un historiador que se llama Flavio Josefo, en el cual se dice que anteriormente cuando en este caso el rey David pues estaba en esas condiciones de enfermedad, pues lógico, dice que su cuerpo, la sangre de su cuerpo ya no era, su sangre ya era fría. No era, ya no, digamos que el corazón ya no producía la misma, ya no tenía la misma función. Pues David ya era viejo, ¿verdad?
y desde luego los órganos internos del cuerpo ya no funcionaban como ahora nosotros, que somos jóvenes o que estamos en una etapa adulta. Pero en el caso de David, como ya estaba postrado en cama, sí, ya no, su corazón ya no tenía el mismo funcionamiento y ya no bombeaba, por así decirlo, ya no producía su sangre ya era fría, que pues lógico, ni la ropa lo calentaba. Entonces, que en ese entonces se dice que los doctores de esa época optaron para que a través de otro cuerpo David tuviera ese calor. Y para eso vamos a la cita de Coelet, vamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4. Dice Coelet 4:11. ¿Qué dice? Coelet 4:11. También, si dos durmieren juntos, se calentará mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? ¿Sí lo tienen? Amén. ¿Lo leen, por favor? Coelet Eclesiastés 4:11. Amén. ¿Sí? Entonces, de alguna otra forma, lo que necesitaba David precisamente era ese calor corporal. Amén. Y claramente dice ahí que la joven no solamente le servía en abrigar al rey David, sino que también era como su asistente personal en el sentido de que darle el medicamento, ver por el rey David, todas esas ocupaciones tenía Abisag, ¿sí? La tsunamita. Entonces dice, por eso dice aquí, y dice, y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y dice, y le servía, o sea, le servía en todos los asuntos, pero el rey nunca la conoció, ciertamente. En este caso, pues el rey estaba en un estado de enfermedad, ¿ven? Y se buscó a la joven, ¿para qué? Para abrigarla, ¿sí? Para ayudarla en ese aspecto, ¿ven? ¿Qué quiere decir Abisag? Abisag, el nombre de Abisag como tal, quiere decir, mi padre es errante o el padre vaga. Ese es el significado de esta joven. Y la región de Sunem es un pueblo situado en el territorio de Isahar, al noroeste de Jezreel y del monte Gilboa. De ahí era la jovencita. Se dice muchos, pero en realidad no es la misma. Esta jovencita no es la misma que dice el rey Salomón, la Sulamita, cuando habla de ella, porque es diferente. Es otra región. Muy bien, ese es como un dato nada más. Entonces les decía, ¿qué relación hay entre esto? Bueno, entre la Parashá y la Haftará. En la Parashá estamos viendo acerca de Abraham y Sara, y aquí vamos a ver acerca de el rey Salomón y Betsabé. Ambos varones, tanto Abraham como el rey David, pues ciertamente son varones de renombre que fueron muy importantes en la bendita Torah. Amén. Establecieron principios básicos, son fundamentos o pilares fuertes del pueblo de Israel. Amén. Uno era el patriarca y desde luego el otro era el rey. Y en el caso de sus esposas, pues no se diga, porque en el caso de Betsabé, ciertamente atendió al consejo del profeta. Si Betsabé no hubiera atendido al consejo del profeta, Betsabé hubiera perecido. Igual Salomón, su hijo. Porque en este caso, como ya leímos adelante y lo vamos a ver más adelante, quien usurpó el poder, ¿quién fue? Adonías, ¿sí? Adonías. Y si él hubiera sido rey, entonces tanto Salomón como su mamá los hubiera mandado a matar, porque eran rivales de Adonías, ¿sí? Y ya vimos en la lectura, hubo una división. Esta Haftará también tiene un aspecto profético, lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces vamos a Primera de Kefas. Miren, aquí en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, en el verso 6. Primera de Pedro 3, 6. Aquí se está hablando de Sara, de la actitud, de la vida matrimonial que tuvo Sara. Primera de Pedro, primera de Kefas 3, 6. ¿Lo tienen? Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, Adón,
de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? Está hablando precisamente de la obediencia de quién? De Sara, ¿sí? Y ya vimos en el relato de Primera de Reyes cómo Betsabé entró ante el rey también con mucha reverencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran mujeres virtuosas, eran mujeres que de alguna otra forma se sometieron a su marido. ¿Por qué? Porque el marido desde luego estaba bajo la voluntad de Yahweh, ¿ven? Bajo la dirección del Eterno. ¿Tuvieron errores? Claro que sí, ahorita lo vamos a ver precisamente. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, como nosotros somos humanos, ¿amén? Pero eso no nos justifica desde luego. Lo que ahorita vamos a aprender a través de esto es que nosotros tenemos que ver para no volver a cometer esos mismos errores de nuestros padres, sino que sean para que nosotros nos fijemos y tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Amén. Muy bien, ahora entonces quedó claro ese punto. Entonces, ¿quién era Abisag? Amén. La vejez, la enfermedad que tenía el rey David. Se dice, no sé, busqué precisamente quizá una de las situaciones que vivía el rey David. Puede ser, no sé. Hay una enfermedad que se llama artritis reumatoide. Artritis reumatoide. Dice que esta enfermedad es una enfermedad autoinmunitaria en la que el sistema inmune, dice, ataca al tejido sano de las articulaciones. Esta enfermedad también se puede, dice, puede atacar los pulmones, el corazón, los nervios, los ojos y la piel. ¿Se dan cuenta? Es una enfermedad muy grave. Y lo que dice el Salmo, vamos al Salmo 32, Salmo 32. Aquí en el Salmo 32. Salmo 32, verso 3 al 4. Dice aquí, Salmo 32 es un salmo de David. ¿Y qué dice? Él mismo dice, mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron, ¿qué? Mis huesos. Dice, en mi gemir, ¿qué? Todo el día. ¿Sí? Dice en el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sí? Amados Sahim, pues ciertamente el rey David tuvo muchos problemas fuertes, ¿eh? Problemas graves en su salud. Entonces, aunque él de alguna otra forma ciertamente pecó, sí pecó con Betsabé, pero se arrepintió. Sin embargo, las consecuencias continuaron, ¿amén? Continuaron. Y vemos que aquí David como tal no tuvo una muerte en Shalom. Sí, quizá en el último momento sí, porque incluso él vio sentar al que era elegido por Yahweh, en este caso al rey Salomón. Él vio que Salomón heredó el trono y él vio que él iba a continuar la dinastía. ¿Amén? A pesar de la rebelión de Absalón, a pesar de la rebelión de Adonías, el rey sabía, porque era por mandato de Yahweh, que Salomón era el elegido. ¿Amén? Entonces, me refiero en cuanto a su salud, el rey David pues no tuvo un descanso así, sino que a través de una enfermedad, pues él como tal murió. Pero eso era una consecuencia el Eterno le había dicho de antemano, por a causa del pecado, ciertamente David en su persona tuvo una enfermedad, ¿amén? Una enfermedad. Muy bien, entonces ahora vemos, pasando a esa parte de la Haftarah, vamos a continuar. Pongan ahí un separador aquí en Primera de Reyes, porque vamos a estar yendo y viniéndome ahí en Primera de Reyes. Yo aquí ya lo perdí, pero déjeme, aquí está. Primera de Reyes. Vamos a pasar entonces aquí en el capítulo 5. Dice, entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros, de gente, de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Amén. Muy bien. Bueno, ¿qué quiere decir Adonías? Adonías quiere decir mi señor es Yahweh, mi señor es Elohim. Eso quiere decir el nombre de Adonías. Quiere decir mi señor es Yahweh, mi señor es Elohim. Fue el cuarto hijo de el rey David.
Vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 3. Vamos a ver quién es este Adonías. Segunda de Samuel, capítulo 3. En Vamos a leer del 2 al 5 para que tengamos una idea. Segunda de Samuel 3, 2 al 5. ¿Lo tienen? Dice, y nacieron hijos a David en Hebrón, perdón. Su primogénito fue Abnón, de Jainoam, Jezreelita. Su segundo, Keliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmía, rey de Jesur. El cuarto, ¿quién? Adonías, hijo de Hagit. Este fue el cuarto hijo, el que se reveló en el último momento. Dice, el quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, dice, Itraem de Eglat, mujer de David. Esos le nacieron a David en Hebrón. ¿Sí? Estos fueron los hijos de David. Pero aquí encontramos que el cuarto hijo que tuvo, ¿cómo se llamó? Adonías. Amén. Adonías fue el que ciertamente se reveló en los últimos tiempos cuando su papá estaba agonizando, cuando el rey David estaba enfermo. Imagínense, Adonías tomó ventaja sobre este asunto, organizó una campaña política, por así decirlo, ¿sí? Como hoy en día. Cuando un presidente se quiere reelegir o cuando está en campaña, ¿qué es lo que hacen, no? Sacan mucha promoción y entonces lo que hizo este varón fue lo mismo, ¿sí? Aprovechó la condición en la que se encontraba el rey David. Fue muy ventajoso porque aprovechó en la condición que se encontraba David y se armó de varones de renombre. Así que contrató a 50 varones. ¿Amén? Pero ¿de dónde aprendió este Adonías eso? ¿De dónde aprendió esto? Claro. ¿De quién? De Absalón. Vamos a segunda de Samuel, de su hermano mayor. Aquí en segunda de Samuel, ahí en el capítulo 15. Segunda de Samuel 15. Miren lo que hacía Absalón. Segunda de Samuel 15:1, ¿lo tiene? ¿Sí? Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos. ¿Y cuántos hombres? 50 hombres que corriesen delante de él. El otro también tomó 50 hombres. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Imagínense qué perverso era este. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría qué? Justicia. ¿Se da cuenta? Si ni él mismo era justo lo que estaba haciendo, ¿cómo iba a impartir justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y ¿qué? Y lo besaba. Imagínense cómo estaba haciendo. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así que robaba, ¿se dan cuenta? Robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y bueno, ahí continúa toda la lectura. Pero nada más se los di como un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Absalón era malo también. Usurpó también quería usurpar el papel del rey. En este caso, ajá, Adonías, Adonías hizo lo mismo. Entonces, dice aquí en Primera de Reyes 1:5, entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Dice en el 6, y su padre nunca le había entristecido en todos los días, dice, con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. A ver, le da lectura el verso 6, por favor. Amén.
Miren, amados Sahim, ciertamente vamos a entrar en un aspecto muy importante que ahora, pues desde luego, el Eterno me ha dado la bendición de incluirme porque ahora soy padre, ¿no? Ustedes son padres. Aquí el rey David, desde luego, no vamos a juzgarlo, no vamos a criticarlo, sin embargo, es una lección para nosotros. Se dice que Adonías era el niño consentido, el niño mimado, ¿sí? En otra traducción dice así, en otra traducción en ese verso, dice, David nunca había corregido a Adonías, ni le había preguntado, ¿por qué hacía esto o aquello? Eso es lo que dice otra traducción. O sea que David nunca le llamó la atención a Adonías. Nunca le dijo, aunque el niño hiciera sus berrinches o lo que quisiera, David nunca le llamó la atención. Nunca, nunca estuvo al pendiente de él en ese aspecto. Todo lo que el niño hacía, se lo permitía. Todo, absolutamente todo. Entonces, ciertamente, como padres, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Amén. En este caso, pues, desde luego, yo me incluyo y el peso también recae sobre mí. ¿Por qué? Porque desde luego, ahorita yo sé que tengo la oportunidad. Mis hijos están pequeños, ¿verdad? Y el Proverbios, vamos para allá precisamente, Proverbios 22. Proverbios 22. Es por eso, amados Ajín, que el Eterno nos habla a todos. Amén. Proverbios 22. A lo mejor, hoy en día, pues, vamos a ver aquí algo. Proverbios 22. Proverbios 22, 6. ¿Lo tienen? Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere, ¿qué? Viejo, no se apartará de él. Muy bien, instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Muy bien, amado Sahim. Quizá ahorita nosotros nos encontramos en una generación por la cual, pues, en el momento en que el Eterno nos llamó, porque yo sé que a lo mejor la situación que ahorita vamos a ver acerca del rey David y de sus hijos, quizá tiene que ver ahorita con tu situación actual. Me refiero a lo mejor a aquellos que ya son padres que tienen hijos grandes, ¿sí? Por los cuales a lo mejor sus hijos no todos están sometidos a la voluntad de Elohim, no todos están en el camino del Eterno. O viceversa, a lo mejor el hijo sí, pero los padres no. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que desde luego aquí el Eterno está tomando cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque en este caso, a Adonías nunca se le llamó la atención, se le permitió hacer todo. Y aquí el Eterno nos está reprendiendo a través de este proverbio. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Ven? Nos encontramos en una generación en donde nosotros conocimos la restauración, ¿sí? De la bendita Torah, de la palabra de Eterno. Y en esta época, tanto ahorita a lo mejor, no sé, la edad que tengamos, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos ancianos, no sé, la edad que tengamos, nuestra generación en la cual nosotros estamos viviendo, somos una generación, por así decirlo, yo siempre lo he visto así, que somos como esa generación de un puente. Nuestra generación, haz de cuenta que nosotros somos ese puente por el cual, si miramos al pasado, venimos precisamente de una vida donde nosotros conocimos el mundo, probamos el mundo, sabemos lo que es el mundo, pero al conocer Torah, ahora nuestra vida cambió y ahora estamos viviendo el presente y sabemos hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles las esperanzas que tenemos? Me refiero porque ya conocemos Torah. Como ya conocemos Torah, ahora tenemos una visión diferente, una perspectiva diferente. Anteriormente no. Anteriormente pues teníamos ilusiones, pensamientos vanos. Teníamos ilusiones en cuanto a este mundo, en que yo quiero desarrollar esta carrera, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Muchas ilusiones teníamos. Pero cuando el Eterno nos habló a nuestra vida, cuando el Eterno nos llamó, ¿sí? Cuando el Eterno nos llamó para servirle, para estar aquí, ahora nuestra perspectiva cambia, ahora nuestra visión es diferente. Ahora ciertamente hemos aprendido
de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Amén. Ahora sabemos que este mundo no lo es todo, sino que viene algo mejor. Amén. Entonces, precisamente, le digo, yo lo veo en mí y lo voy a aplicar en mí y desde luego a los que estén de mi generación, me refiero a los que ya son padres y que tienen hijos pequeños, ¿no? Pero también a los que tienen hijos grandes, que nosotros somos ese puente en el cual, pues, desde luego, nuestros hijos van pasando arriba de nosotros, ¿sí? Aquellos que nacieron en los pactos. Y esos hijos, desde luego que ellos ya no conocieron el mundo. Ahora ellos van a conocer una vida diferente. Ellos ya están instruidos bajo el temor de Yahweh. Ellos ya nacieron en los pactos, ya nacieron bajo la bendita Torah, ¿sí? Y esa es una bendición muy grande. Entonces, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de nosotros depende que ellos continúen el camino de Yahweh y que se dirijan bajo la bendita Torah, bajo las normas de la Torah, y que ellos tengan ese temor del Abacadosh, del Padre Eterno. Amén. Es una gran responsabilidad que tenemos, porque esa responsabilidad, de mi parte, yo sí la siento muy fuerte. Y el Eterno nos las va a demandar a cada uno de nosotros. Porque sí, es de mucha bendición, pero así es la responsabilidad y así es el cuidado que nosotros debemos de tener. Hay de aquellos padres que conocieron Torah, que conocieron la palabra de Eterno, que sus hijos entraron en el pacto incluso, ¿sí? Y a estas alturas no continuaron el camino. A estas alturas, ¿sí? A estas alturas abandonaron la Torah. Dice el rey David, horror, espanto me dio por ver a aquellos que abandonan tu Torah. Es un momento para reflexionar, para entender, para ver, para reflexionar qué es lo que estamos haciendo, qué va a ser de nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque ciertamente, por rajen del Eterno, por compasión del Eterno, el Eterno limpió nuestra semilla, limpió nuestra era, limpió nuestro campo. ¿Sí? Entonces, nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de pedirle al Abacadosh que nos dirija, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para saber instruir a nuestros hijos, para saber guiarlos en el temor de Yahweh, en el temor de Elohim. Si bien nuestros padres como tal, a lo mejor ellos no tuvieron la educación de la bendita Torah, pero tenían principios, tenían valores. Amén. De alguna otra forma, yo creo ustedes en el lugar a lo mejor igual no se conocía Torah, pero por naturaleza se hacía lo que estaba en la Torah, ¿verdad? Porque mucha gente, pues yo conozco gente grande que de alguna forma era muy estricta con sus hijos y Baruch Hashem empleaban la disciplina en los hijos. Amén. Y al menos en mi caso, pues yo le doy toda la eterno por la vida de mis padres porque bien o mal ellos me instruyeron en el temor de Elohim, del Padre Eterno. Quizá en un nombre errado, en una doctrina, pero conocimos Torah y ahora que tengo uso de conciencia, pues le doy toda la vara eterno, ¿no? Le doy gracias al Eterno. ¿Por qué? Porque así como ustedes, yo pues crecí y yo veía a mis primos, ¿sí? Y veía cómo los papás de mis primos, ellos pues los dejaban ir a los bailes, los dejaban ir para allá, así, y no les decían nada. Y yo me enojaba porque pues, porque a mí no me dejan y a ellos sí, y eran primos de mi edad. Y yo decía, ¿por qué a ellos sí y yo no? Yo en su momento, pues lógico, no entendía, ¿verdad? Y como muchos nos ha pasado, nos pasó. Nuestros papás nos jalaban las orejas y nosotros nos enojábamos, ¿verdad? Pensando en que no nos querían, en que nos hacían mal y que son malos, y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora que pues ya somos grandes, decimos toda rabá, ¿no? Gracias, toda rabá, Abba, Padre Eterno, por mis papás terrenales, porque de alguna otra forma me corrigieron en lo que ellos sabían. Y tuvieron sus errores, claro que sí, pero ahora estamos para componer todo eso. Sin embargo, le digo, ahora pues le doy gracias al Eterno, toda rabá al Eterno por la vida de mis padres, porque ellos de alguna otra forma, aunque no conocían Torah, no dejaron que me desviara. De alguna otra forma, no dejaron que yo hiciera lo que quisiera, sino al contrario. ¿Amén? Y ahora veo a mis primos o a algunos amigos y desde luego, ¿dónde están? Están en drogas, están en alcohol, están en el mundo, en bailes, en diversiones, en todo eso. Y sí da tristeza verlos. ¿Por qué? Porque a veces la culpa no es de ellos, sino de sus padres que nunca los corrigieron.
Amén. Y eso es algo muy grave. Entonces, ahora, pues vemos y decimos, conocimos Torah, Baruch Hashem, por rajen del Eterno, por compasión del Eterno. Pero aquí vemos un relato muy triste acerca de la vida de David, porque en realidad David nunca tomó esa disciplina hacia sus hijos, sino que todo se los permitía. Amén. Todo, absolutamente todo. Vamos a otro proverbio, basándonos a esto, vamos a otro proverbio, ahí en Proverbios capítulo 29, adelantito Proverbios 29. Proverbios 29, en el verso 17. Proverbios 29, 17. Dice así Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría ¿a qué? A tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pues ciertamente, como el rey David no hizo esto, miren los problemas que tuvo el rey David, ¿verdad? Conflictos familiares y más con sus hijos. A lo mejor en este tiempo muchos a lo mejor se encuentran en esta etapa, ¿no? De la vida, donde hay problemas con los hijos, donde los hijos son rebeldes, donde los hijos a lo mejor no tuvieron una buena educación o a lo mejor sí se les llamó la atención, sí se les exhortó, etcétera, etcétera. Bueno, pues si ustedes como padres exhortaron a sus hijos y hoy sus hijos siguieron otro camino, desde luego el Eterno no les va a demandar eso, porque ustedes ya hicieron su papel. Ustedes hicieron su... Perdón, perdón. Ustedes hicieron su responsabilidad, lo que les correspondía, amén. Pero en este caso el rey David, él sabía que no había hecho un buen papel como papá. Imagínense los conflictos que tuvo con Adonías, con Absalón. Entonces, amados Sahim, es porque al mismo tiempo que están naciendo hijos del Eterno, al mismo tiempo que estamos en la restauración y que Baruch Hashem hay nuevos matrimonios, matrimonios jóvenes, y que de alguna otra forma el Eterno ha bendecido con hijitos, al mismo tiempo que están naciendo hijos en el pacto, al mismo tiempo, amados Sahim, están naciendo niños endemoniados. Al mismo tiempo, el enemigo no se queda con los brazos cruzados y al mismo tiempo el mundo está engendrando generación mala y perversa. Lo vimos en la mañana, en el libro de Bereshit. ¿Amén? ¿Sí se conectaron? Que decía, estaban naciendo los Sadikim, la línea de Seth, y al mismo tiempo, ¿qué? La línea de Caín, ¿sí? La línea mala, perversa. ¿Amén? Entonces, hoy en día es lo mismo, ¿sí? Así como están naciendo hijos en la restauración, en los pactos, ¿sí? Al mismo tiempo están naciendo gente mala, niños malos, groseros, irrespetuosos. ¿Amén? Entonces, por eso es la importancia de nosotros como padres de educar bien a nuestros hijos, que nuestros hijos sean respetuosos, que nuestros hijos sean obedientes, que nosotros debemos de tener mucho cuidado, amados Sajín, y hay de aquel también que haga tropezar, como dice Yahshua, hay de aquel que haga tropezar, ¿qué? A un niño, ¿verdad? Sí, hay de aquel que haga tropezar a aquel que es inocente en esta vida, en el sentido de que él no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Nosotros como papás tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos y debemos de tener mucho cuidado en la educación de ellos, en lo que ven, en lo que hacen, ¿sí? En todo ello. ¿Por qué? Porque el enemigo no se duerme, amén. Y sabemos que el enemigo, Yahshua lo reprenda, los puede cautivar a través de la televisión, ¿sí? A través de cosas malas, a través de las malas amistades, de la gente que les rodea. Amados, tenemos que ciertamente orar y ayunar por nuestros hijos, amén. Ver por ellos, porque es nuestra generación. Ellos son el futuro, es el futuro de Israel, ¿sí? Ellos son la otra generación. Entonces hay una gran responsabilidad. Sí, ciertamente debemos de pedirle dirección al Ruach HaKodesh, al Eterno, para poder guiar a nuestros hijos, para poder educarlos, instruirlos, amén, que sean temerosos de Yahweh, del Eterno. Esa es la bendición que les damos cada vez que cantamos la Jalel. ¿Recuerdan la Jalel que cantamos en Shabbat? Besakeni, ¿sí? Entonces,
Ahí claramente dice, ¿no? Sí. Dame la bendición de crear hijos que te teman, que sean sabios. Entonces, amados Ajín, tenemos que tomar esa responsabilidad, esa batuta y decir, bueno, amén. Que no los mandas a la escuela, bueno, ok, por la educación, pero que nosotros mismos les demos clases, que nosotros mismos los instruyamos, que nosotros mismos nos ocupemos para que no estén de ociosos, para que los niños no estén de ociosos viendo de aquí para allá y no, sin saber qué hacer y no están haciendo nada, no, sino que nosotros atendamos a ellos. Amén. No seamos egoístas, no les privemos la vida, no les privemos la bendición, porque aquel que ciertamente no instruye a su hijo en la Torá es como si fuera un hijo abortivo. ¿Por qué? Porque imagínate, lo estás matando. Si no se le instruye en la bendita Torá, ya sabiendo Torá, si no se le instruye, entonces ese niño, ¿a qué vino? ¿Se dan cuenta? Vean la responsabilidad que hay entre nosotros, me refiero a nosotros como creyentes en Yahshua. ¿Ven? Sí es algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir. Ciertamente, hay otro proverbio, vamos ahí mismo en el verso, en Proverbios 29, en el verso 15, vean, en el 15, Proverbios 29, 15, dice, la vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría, más el muchacho ¿qué? Consentido avergüenza a su madre. ¿Ustedes creen que Adonías no fue vergüenza de su madre? Claro que sí. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Es necesario usar vara a nuestros hijos? Claro que sí, es necesario usar vara a los pequeños, a los niños. Pero cuidado, debemos de tener mucho cuidado al usar la vara. ¿Amén? Porque no podemos usar la vara y decir, te voy a corregir, y lo vamos a corregir y lo vayamos a lastimar. Tenemos de tener mucho cuidado. Tú como padre, como madre, sí, es lícito usar la vara a corregir al niño, claro que sí. Pero pedirle al Eterno saber en qué momento hacerlo. No todo es golpe, no todo es darle vara y vara, no. ¿Por qué? Porque son niños, no son animalitos. Son creación de Yahweh, ¿sí? Y el Eterno nos va a demandar también si no sabemos usar la vara. El Eterno nos va a demandar, ¿por qué? Porque podemos lastimar al niño, porque podemos causar un accidente. Entonces tengamos cuidado en todo eso. Por eso es importante orar y ayunar para que el Eterno nos ayude, nos diga, Padre, porque ciertamente a los niños hay que saber educarlos. Nosotros no crecimos con una educación bajo la Torah, ¿verdad? Como a lo mejor la amada casa de Judá, ellos sí, pero nosotros no. Pero tenemos el Ruach HaKodesh y el Eterno nos guiará, amén, para hacer las cosas. Y créame que si nosotros ponemos empeño en eso, por eso la mujer juega un papel muy importante. Se está hablando de la vida de Sara en la Parashá. No se relata mucho acerca de la comunión que tuvo Sara con Isaac. Pero lógico que los frutos hablan de Sara, ¿verdad? El comportamiento de que tuvo Isaac habla de Sara, ¿sí? Habla de que Sara tuvo cuidado en cómo educar a Isaac, ¿amén? En este caso, desde luego que, por ejemplo, en el caso de Adonías, pues su mamá no fue Betsabé, ¿verdad? Fue otra. Pero sin embargo, no tuvo cuidado en su hijo. En este caso, Betsabé, la mamá de Salomón, desde luego que ella debía de tener cuidado con Salomón. Y sí lo tuvo, amén. Porque le instruyó en el temor de Yahweh. Entonces no todo estaba perdido de la descendencia de David, sino que había algo que rescatar. Porque todos los demás hijos no se habla más que de Salomón. Todos los demás, pues realmente solamente fue rebeldía, solamente fue usurpar el poder, fue envidia, fue odio, fue traición, fue todo eso. Pero en el caso de Betsabé, no, sino que ella tuvo temor de Yahweh, amén. Entonces, les vuelvo a repetir, sí debemos de tener mucho cuidado, amados Ajim, con los niños, con nuestros niños, ¿sí? No hacerlos tropezar, tener mucho cuidado, porque ciertamente hay de aquel que hace tropezar a un niño, amén. Debemos ser sabios y pedirle al Eterno para poder corregirlos, para poder instruirlos, amén. Amén, amados Sahim. Muy bien, bueno, como les decía, vamos a continuar aquí en Primera de Reyes, la lectura.
Primera de Reyes. Entonces ya vimos la traducción que decía, y su padre nunca le había entristecido. En otra traducción dice, y su padre nunca le llamó la atención. ¿Sí? Y dice, además dice, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Dice el 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el Cohen Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. ¿Se dan cuenta? Aquí hubo algo muy terrible, ¿sí? Dice que se puso de acuerdo con quienes participaron en la rebeldía, Joab y el Cohen Abiatar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué ellos se pusieron de ese lado? ¿Por qué? Porque imagínense, Joab era el general de David, luchó con David, tuvo muchas batallas, ¿sí? Pero ¿qué les impulsó? ¿Qué les impulsó desde el que usurpó el poder del rey hasta el general y el Cohen? Son tres puestos importantes. Era el puesto de rey, era el general y era el ¿qué? Sumo Cohen, era el Cohen. Eran tres puestos importantísimos que se habían revelado. ¿Acaso tenían motivos para hacer eso? Sí, quizá tenían motivos, pero esos motivos estaban basados en su carne, en su concupiscencia. Estaban basados en su odio, en su venganza. Tenían impulsos carnales. Y vamos precisamente para Segunda de Samuel 19. Joab tenía envidia. Joab tenía envidia y le tuvo odio a David porque puso a otro en su lugar. Vean ahí en Segunda de Samuel 19, 11. Segunda de Samuel 19, 11. Voy a darle lectura del 11 al 13. ¿Lo tienen? Segunda de Samuel 19, 11 al 13. Y el rey David envió al Cohen Sadoc y a ¿qué? Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa? Dice, cuando la palabra de todo Israel, dice, ha venido al rey para hacerles volver a su casa. Vosotros sois mis hermanos. Dice, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Elohim y aún me añada, si no fueres ¿qué? General del ejército delante de mí, para siempre, ¿en lugar de quién? En lugar de Joab, ¿sí? Esta fue una de las razones por las cuales Joab se unió a Adonías, porque quería vengar precisamente el movimiento que hizo de David al removerlo de ser capitán del ejército de Israel. Y puso ¿a quién? A Amasa. ¿Sí? Ahí como dice, en el 13. Dice, así mismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Elohim y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí, para siempre en lugar de Joab. ¿Por qué? Porque Joab no era una joyita. Joab había matado a traición a Abner y ya había hecho otras cosas. ¿Sí? Él mismo mató a Absalón y muchas cosas que hizo. Entonces, por eso aprovechó Joab también aquí. Por eso le digo, tenían razones, sí tenían razones, pero razones carnales, impulsos carnales, de envidia, de odio, de rencor hacia David. Por eso se unió a la rebelión de Adonías. ¿Y qué pasó con el Cohen? Vamos a 2 de Samuel 8:17. Vamos a ver a Abiatar. 2 de Samuel 8:17. Porque aquí, por ejemplo, en 2 de Samuel 8:17, ¿lo tienen? Dice, Sadoc, hijo de Ahitob, dice, y Ahimelech, hijo de Abiatar, ¿eran qué? Coanim. Los dos eran Coanim. Dice, Seraías era escriba, Benaías, hijo de Joiada, estaban sobre los seteos y los peleteos,
y los hijos de David eran los príncipes. O sea que Abiatar tenía un rival. ¿Quién era ese rival? El Cohen Sadoc. ¿Sí? Habían dos Coanín en la época de David. Estaba el Cohen Sadoc y estaba el Cohen Abiatar. ¿Sí? Y los dos servían al rey. Los dos estaban en el Mishkan. ¿Sí? Sin embargo, Abiatar tenía envidia. ¿Sí? Tenía envidia hacia Sadoc. Y aquí vemos precisamente, si en verdad Abiatar hubiera estado bien, no se hubiera unido a la rebelión de Adonías, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero claramente aquí al unirse él a Adonías, entonces quiere decir que no andaba bien el Cohen Sadoc, el Cohen Abiatar, sino que aquí sus impulsos carnales lo llevaron precisamente a esta rebelión, ¿sí? A esta situación. Ahora vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Vamos a Santiago capítulo 3. La carta de Jacobo. Sí. Santiago capítulo 3. Vamos a leer en el verso Jacobo 3 del verso 13 al 18. Le doy lectura. Jacobo 3 del verso 13 al 18. ¿Lo tienen? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y y contenciones en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Perturbación y toda obra perversa. Pero si la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en Shalom, para aquellos que hacen ¿qué? La Shalom. ¿Se dan cuenta, amados Ajim? Entonces, ¿qué es lo que había en estos personajes? ¿Qué es lo que había en Joab? ¿Qué es lo que había en el Cohen Abiatar? Imagínense, tenían puestos importantes. ¿Qué había en Adonías? Estaban usurpando 3 puestos que no les correspondía, ¿sí? 3 puestos que se dieron a conocer por sí mismos por su naturaleza pecaminosa, pero no tanto su naturaleza, sino su pecado que tenían en ellos. Por eso dice aquí, en el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero en el caso de ellos, ya no. Al rebelarse, al hacer todo esto, estaban atentando precisamente no contra el rey David. ¿O estaban haciéndolo contra el rey David? No, estaban atentando contra el gobierno de Yahweh, ¿hombre? Contra lo que el Eterno había establecido. Porque vamos a ver que Adonías, Joab y el Cohen Abiatar sabían que el que iba a reinar, el sucesor de David, era Salomón. Lo sabían, pero aquí hubo una rebelión. Entonces, vean, por eso dice esto. ¿A qué voy con esto, amados Ajim? Que esta Haftará nos enseña precisamente que entre nosotros no debe de haber esta situación. Entre nosotros no debe de haber amargura, envidia, odio, celos, rencores, todo eso no. No, al contrario, tenemos que orar y bendecir al que Yahweh ha bendecido. Amén. Tenemos que orar y bendecir al que el Eterno ha ungido y Baruch Hashem. Eso es lo primordial. Lo más sano es hacer eso. Amén. Lo más correcto es hacer eso. No tratar de tomar lo que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque si no es del Eterno, entonces estaremos actuando en nuestra carne. No, sino al contrario, doblar rodillas y postrarnos y orar. Y Baruch Hashem. Eso es lo más sabio y lo más sano. Amén. ¿Por qué? Porque el Eterno así le plació y bendito sea su nombre. Amén. Entonces, aquí nos enseña algo muy importante, porque vean en las cosas en que se enredaron estos varones. Todo esto los llevó a un fracaso en su vida personal. Imagínense, estamos hablando de un sumo Cohen.
que se supone que ministraba el corazón de Yahweh, que se supone que hacía sacrificios. Y vean a qué lo llevó. Quizá tuvo un camino en su momento bien, pero mira aquí cómo se rebelaron y todo lo que pasó. Dice ahí, continuamos en Primera de Reyes. Por eso dice en Primera de Reyes, aquí donde nos quedamos, dice en el 7. Primera de Reyes 1:7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el Cohen Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Tuvieron que hacer una revuelta en secreto estos. Dice en el 8, pero el Cohen Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, Reí y todos los grandes de David, no seguían a quién, a Adonías. Y luego vean, dice en el 9, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sogelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos hijos del rey y todos los varones de Judá, siervos de quién, del rey, ¿sí? Pero no convidaron al profeta Natán ni a Benaías, hijo, dice, ni a los grandes ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído, dice, que reina Adonías, hijo de Hagit? Sin saberlo David nuestro señor. Ven pues ahora y toma mi consejo. ¿Se dan cuenta? Si Betsabé no hubiera tomado el consejo del profeta, como les voy a repetir, Betsabé hubiera perecido. Amén. Porque Adonías, al tomar el poder, hubiera rápido mandado a matar a Salomón y a su mamá, que eran sus rivales. Amén. Dice, por eso dice aquí, ven pues, en el 12, ven pues ahora y toma mi consejo. ¿Para qué? Para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Dice, ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, no, dice, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, ¿qué dice el profeta? Yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces aquí vemos algo muy importante. Tenía que actuar, en este caso, pues desde luego, ¿no? El profeta actuó y ayudó a Betsabé, amén, para que fuera al rey y tomaran cartas en el asunto acerca de esta situación. Muy bien, ahora, entonces les dice ahí en el 14, continuamos, y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, ¿qué? Le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Yahweh tu Elohim diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. No lo sabía el rey David, ¿o sí lo sabía? No, pues él estaba en cama, estaba postrado, estaba enfermo, él no lo sabía. Y aquí ya Betsabé le informa todo lo que está pasando fuera de su hogar, lo que está pasando en el reino. ¿Amén? Aquí le informa todo esto. Ahora, cuándo fue que le juró esto? ¿Cómo fue esto? Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas 22. En Primera de Crónicas, capítulo 22, en el verso 8. Vean, dice ¿lo tiene? Primera de Crónicas 22, 8 al 10. Yo le doy lectura. Mas vino a mí palabra de Yahweh diciendo, tú has derramado, el Eterno está hablando aquí a David, tú has derramado mucha sangre, dice, y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de Shalom. Porque yo le daré paz, le daré Shalom, de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será ¿qué? Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre.
y afirmaré el trono de su reino sobre Israel. A ver, le dan lectura al verso 9. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos Ajim? ¿Qué es lo que estaba haciendo Adonías, Joab y el Cohen Abiatar? Estaban violando un principio divino. Estaban violando una orden dada por Elohim, no dada por un hombre. En el caso del pueblo de Israel, no se elegía al rey por mandato de hombre, sino aquí era por mandato divino, por obra de Elohim. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Eterno era el que levantaba al próximo rey, en este caso a Salomón, ¿sí? Después de David. Pero eso no lo entendía Adonías, no lo entendía Joab, ni mucho menos el Cohen. Y se supone que el Cohen estaba en la presencia de Elohim. ¿Acaso consultaron a Elohim antes de la rebelión? No, ni siquiera consultaron a Elohim, sino que por sus impulsos carnales ellos actuaron, ellos hicieron. Pero vean las consecuencias ahorita, vamos a ver, bueno, ya quizá en la Haftará no, pero entonces ellos no entendieron el principio de lo que el Eterno hace. ¿A qué voy? A que, como dice la palabra Eterno, es el Eterno quien quita y quien pone ¿qué? Reyes. No es el hombre, no es aún los que gobiernan en el ámbito secular. Vamos a Romanos 9, 16. Romanos 9, 16 dice así. Romanos 9, 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Elohim ¿qué? Tiene compasión. A ver, le dan lectura por favor. Amén. ¿Sí? Es de Elohim, no depende de nosotros. ¿Depende de quién? De Elohim. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos? Si eso no depende de nosotros, sino depende del Abacadosh. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel 2, en el verso 21. Daniel 2, 21. ¿Lo tienen? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y ¿qué? Y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, está claro este principio, ¿verdad? Está claro, amén. Está claro que es Elohim quien quita reyes y quien pone. Está claro que es Elohim quien dice quién va a gobernar, amén. No es el hombre, no somos nosotros, sino es el Eterno, amén. Es el Eterno. Vamos a la Haftará. Dice aquí, entonces continuamos la lectura. Dicen aquí, nos quedamos en el, bueno, aquí donde le está dando el consejo y vamos aquí en el 14. Vamos en el 15, aquí ya le dio el consejo. Luego dice aquí en el, vamos hasta el 20. Primera de Reyes 1:20. Y entre tanto, rey mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres y yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Dice el 22, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. ¿Quién vino? El profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Vean que Natán ya había reprendido a David, ¿se acuerdan? Cuando pecó David, Natán el profeta fue y lo exhortó, ¿sí? Lo reprendió, ¿sí? Por su bien, ¿verdad? Lo hizo por su bien. ¿O lo hizo por su mal? No, lo hizo por su bien. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Cuando una autoridad nos exhorta, nos habla fuerte, nos ministra, es porque por nuestro bien,
no es por nuestro mal, es porque se nos corrige, porque se nos ama, porque se nos quiere. Amén. Porque si David hubiera sido, hubiera guardado rencor, no es que el profeta Natán me exhortó y me dijo esto, ni siquiera lo hubiera recibido, pero aquí recibió nuevamente al profeta Natán, porque supo que las palabras que en su momento lo exhortaron le sirvieron y fueron de bendición, porque venía de parte de Yahweh. Amén. Entonces sabía David quiénes estaban con el Eterno, sabía David quiénes eran temerosos de Yahweh, sabía David quiénes eran fieles. Por eso aquí más adelante dice, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y dice, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al Cohen Abiatar. He aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al Cohen Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quiénes habían de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí inmediatamente actúa David, porque dice en el 28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y le puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Yahweh, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que como yo te he jurado por Yahweh, Elohim de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré. ¿Cuándo? Hoy. ¿O dijo mañana? ¿O pasado mañana? No, dijo hoy. Inmediatamente actuó. En ese mismo momento que le dijeron al rey y le dieron la noticia, en ese mismo momento el rey actuó. Amén. Entonces el rey actuó inmediatamente, no esperó, sino que inmediatamente el rey actuó. Amén. Entonces Betsabé fue sabia y aseguró su descendencia, como toda madre, aseguró, vio por su hijo y aseguró el legado de Salomón, la herencia de Salomón. Entonces, vean, aquí vemos algo muy importante. Está mencionando precisamente, dice nos vamos a saltar aquí en el verso 32, Primera de Reyes 1:32, y el rey David dijo, llamadme, dice, al Cohen, ¿qué? Sadoc, al profeta Natán, y a Benaías, hijo de Joiada, y ellos entrarán en presencia del rey, ¿sí? Aquí vemos a tres varones también importantes. En el caso del profeta Natán, en el caso de lo que es el Cohen Sadoc y Benaía, ¿sí? Benaía. Este Benaía era un varón también importante porque él estaba a cargo de los peleteos, como dice, lo vimos en Crónicas. Tenía un cargo muy importante este varón, Benaía. Pero era un varón igual fiel a David. Entonces, se habla de Sadoc precisamente porque aquí vamos a ver que tanto el rey David como Sadoc y como Salomón, desde luego, y ni se diga el profeta Natán, pero me refiero ahorita en el caso de David y de Sadoc. Era el rey y el Cohen, ¿sí? Estos dos varones tenían promesas eternas, ¿sí? Estos dos varones tenían promesas eternas. Y por eso es que vamos a verlo al final, pero vamos a ver en el caso del Cohen Sadoc, por su lealtad y por su obediencia al Eterno. Vamos a Ezequiel 37. Ezequiel 37. Aquí en Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37 en el verso 24. Ezequiel 37, verso 24 al 28. ¿Lo tienen? Vean, habla de los dos, tanto del rey David como de Cohen Sadoc. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo ¿qué? Pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra.
Dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿qué? Para siempre. Dice, y mi siervo David será príncipe de ellos, ¿para qué? Para siempre. Y haré con ellos pacto de qué? De Shalom. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi Mishkan entre ellos, ¿qué? Para siempre. Dice, y dice, estará en medio de ellos mi Mishkan, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Yahweh santifico a Israel, estando mi Mishkan en medio de ellos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ciertamente, en este caso, lo que es el rey David reinará para siempre. Amén. Ahora vamos ahí en ese adelantito en Ezequiel 44. Ezequiel 44. Adelantito. Ezequiel 44 en el verso 15. 44, 15. 15 y 16. ¿Lo tienen? Dice, mas los Juanim, levitas, hijos de quién? De Sadoc, que guardaron el ordenamiento del Mishkan, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercaron para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice Yahweh el Adón. Ellos entrarán en mi Mishkan y acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Amén. Y dice el verso 23, nos saltamos ahí. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo kadosh y lo profano. Y les enseñarán diciendo, les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Está hablando de Sadoc y su descendencia. ¿Se dan cuenta qué bendición tenían estos varones? Tanto David como Sadoc. Amén. Muy bien, perdón. Ahora, vamos terminando entonces con este asunto. Ya vimos entonces esta situación. Vemos aquí cuál es el aspecto profético que se ve en esta Haftarah. ¿Cuál es este aspecto profético? Bueno, en el caso de Adonías, tanto Adonías, Abiatar y Joab, ciertamente son prototipos del antimashiach, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien vemos aquí en la Haftarah, nos encontramos en una situación en que quizá hoy en día el Estado de Israel se encuentra. Hay revueltas políticas, hay problemas económicos, hay problemas de guerra, de diversas situaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel del antimashiach? Precisamente usurpar el poder. ¿Amén? ¿Y a través de qué lo va a hacer? Pues a través de los generales de guerra. ¿Amén? A través de esa situación. ¿Y a quién va a usar? Al sistema religioso. ¿Amén? Al sistema religioso. Pero todo es un maquillaje. Todo esto es un engaño. ¿Sí? Se toma a un personaje, ¿sí? Que va a usurpar el papel del Mashiach, ¿sí? Un usurpador, ¿sí? Se va a tomar al ejército que va a ir contra el pueblo de Israel, ¿sí? Y se va a tomar al sistema religioso que va a ir en contra de la bendita Torah. Amén. Sin embargo, ¿sí? Yahweh, Elohim de Israel, ¿sí? Ha establecido a Yahshua, ¿sí? Que es él mismo el único rey, ¿sí? Y que dice que en un futuro el rey David será príncipe sobre su pueblo Israel por estatuto perpetuo, o sea, para siempre. Amén. Y que el Cohen Sadoc será precisamente el que le servirá a Yahweh. Tanto el Cohen Sadoc como su descendencia serán los que servirán en el Mishkan. Amén. Serán ellos. Entonces, por lo tanto, tanto Adonías, Abiatar y Joab hoy en día representan la falsedad de que irán en contra de Israel, en contra de la doctrina, en contra de la bendita Torah, en contra de las instrucciones de la Torah. Amén. Estamos hablando de que Adonías, el antimashiach, Abiatar, las falsas religiones, ¿sí? Que era el Cohen en ese entonces, pero es un prototipo de las falsas religiones. Y en el caso de Joab, que es
el general de Gog y Magog, el que va a ir contra Jerusalén en los últimos tiempos. Amén. Pero Yahweh, Yahshua, es el que va a reinar y va a exterminar todo esto, así como toda esta revuelta que vimos ahorita en la Haftará. Con esto concluimos. Así como vimos todo este revuelto que se hizo, ¿sí? Los pleitos que hubo y todo eso, ¿sí? Entonces, lo mismo va a pasar el antimashiach va a ver la debilidad del pueblo de Israel. El antimashiach que está viendo la división política que hay en Israel. Está viendo todo eso. Entonces, va a aprovechar esas desventajas. Va a aprovechar esas debilidades. ¿Ven? Pero no solamente en el aspecto político, sino también que está viendo el antimashiach. El antimashiach está viendo la debilidad de aquellos que se dicen creyentes, que se dicen que aman a Elohim, que guardan sus mandamientos, pero que en realidad no los están guardando, que no están orando, que no están ayunando. Está viendo esa debilidad también. ¿Ven? Está viendo la debilidad en el ejército, que está confiando y poniendo su confianza en sus armas, en la tecnología, y se han olvidado de Yahweh, se han olvidado del Eterno. Entonces, por tanto, precisamente el enemigo va a ganar ventaja, ¿sí? Sobre ese asunto. Mas es Yahweh quien tiene el control de todo ello. ¿Amén? Más es el Eterno quien va a poner a cada quien en su lugar. ¿Amén? Porque solamente Elohim es quien va a actuar. Miren las últimas palabras que dijo Betsabé, bueno, de la Haftará, ya con esto termino, perdón, allí precisamente en Reyes, en Primera de Reyes. ¿Por qué? Porque con esta frase termina la Haftará. ¿Amén? En Primera de Reyes 1, en el verso 31. Dice ahí las palabras que dijo, dice 1:31. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, a ver, leen ese fragmento. Viva mi señor el rey David, ¿qué? Para siempre. Otra vez. Viva mi señor el rey David para siempre. ¿Sí? Las palabras que dijo esta mujer fueron proféticas. Porque en realidad el rey David vivió para siempre. Ya lo vimos en Ezequiel, ¿cierto? Que dijo que el rey David iba a vivir y a tener su reinado para siempre. ¿Amén? Para siempre. Y ustedes ya conocen entonces que ciertamente Elohim escogió a Salomón, ¿amén? Para sentarse en el trono de David. ¿Amén? Y tanto David como Salomón son prototipo de Mashiach. ¿Por qué? Porque ciertamente antes de que haya shalom en la tierra, una paz en Elohim, antes de que el Eterno venga y establezca su reino, primero va a venir como rey, ciertamente, amén. Él ya viene como rey para juzgar, para establecer todo. Y una vez que ya se haya hecho eso, entonces el reino, los 1000 años comenzarán y reinará Yahshua con justicia y con verdad, amén. Habrá paz en la tierra, amén. Bueno, amados Sahim, pues con esto terminamos, valga la redundancia, la Haftará. Yo espero que todos y cada uno de nosotros nos hayamos nutrido y hayamos tomado lo que nos corresponde. Vamos a hacer oración y vamos a tocar shofar. Vayan preparando su shofar, por favor, amados Sahim. Vamos a orar. Bendito eres Abacados, Yahshua, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Te agradecemos, bendito Elohim, porque eres bueno y tu amor es para siempre, Abba. Te damos toda Rabá por tu compasión, por tu amor. Te damos toda Rabá, bendito Yahweh, porque ciertamente no por nuestros méritos, bendito Elohim, ni por el mérito de nuestros padres, sino por ti, bendito Yahweh, es que nosotros estamos aquí, bendito Elohim. Somos esa descendencia de la cual tú has levantado en estos últimos tiempos. Abba, tú has despertado a la casa de Israel en medio de las naciones, Padre, y es por eso que estamos aquí, Padre. Somos esos huesos secos que han surgido, Padre eterno, y que a través de tu Ruach HaKodesh tú les has dado vida, bendito Yahweh. He aquí, Padre eterno, estamos en pie delante de ti, bendito Elohim. Por favor, ayúdanos, bendito Yahshua, porque ciertamente, Abba, tenemos una gran responsabilidad, Abba Kadosh. A través de esta Haftará nos has hablado, nos has ministrado, Padre, por amor de tu nombre. Síguenos guiando, síguenos dirigiendo, Padre, para poder entender y comprender tu palabra y poder llevarla por obra, bendito Yahshua. Danos las herramientas, danos la sabiduría, danos, Abba, equípanos, bendito Yahweh, para poder, bendito Elohim, saber educar a nuestros hijos,
saber instruirlos en tu temor, guiarlos, Padre, en ti, bendito Yahweh, que sean temerosos de ti, Padre, que sean varones, Abacados, que te sirvan en el Mishkan, como también nosotros, bendito Elohim, lo anhelamos, Abba, y así, bendito Yahweh Sebaot, nuestra descendencia, los hijos de nuestros hijos y todos, Padre eterno, estemos en tu mano, Padre, exaltando y bendiciendo tu nombre, Abba. Así como has dado promesas eternas, Abba, a los Quanim, a los reyes, Padre, a los profetas. Sabemos que también nosotros, tu pueblo, Padre, tenemos esa vida eterna y esas promesas eternas, bendito Elohim. Y tú serás nuestro Elohim, tú serás nuestro rey, tú serás nuestro roe, nuestro pastor, y tú serás, Padre eterno, quien gobernarás en todo el mundo, Padre. Desde ya, ciertamente, tú lo haces en nuestras vidas, Abba. Por eso es que estamos aquí, bendito Elohim. Síguenos dirigiendo, Abba, que nosotros no nos apartemos de ti, sino que nos mantengamos en el camino de la bendita Torah, Abba Kadosh. Te agradecemos, bendito Yahshua, en este momento. En el nombre de Yahshua Mashiach, Omen, Bi Omen.